La clase pasada había dicho que les podíamos compartir un video que tenía, que hablaba un poco de la operatoria de la parte de álgebra tensorial. El video ese al final se vuelve un poco largo tal vez para verlo entero, entonces decidí hacer un nuevo video corto que va más a lo que estamos usando, eh, y en base a eso armar solo las diapositivas que nos importan. Aprovecho ya que estoy para hacer un breve resumen de lo que es tensores, por si no había quedado claro en la clase, y después sí vamos al ejercicio, una cosa muy similar a lo que vimos en clase, pero más lento, creo que más lento, y que les quede grabado. Cuando vimos tensores, vimos que los vectores son tensores de primer orden, y tal vez con los vectores estamos más familiarizados en qué es un vector, y usar esto de ejemplo para qué son los tensores y generalizar es bastante cómodo. Y podemos ver que un vector inicialmente es, por ejemplo, una velocidad, es una partícula que se mueve en una dirección y es una flecha en el espacio. Si es un desplazamiento, el punto este se movió hasta acá. Para decir que el punto este se movió hasta acá, necesitamos un eje de coordenada, pero ese eje es arbitrario. Y no lo es, en cambio, el movimiento. El desplazamiento es algo real, que sucede en el mundo, en cambio, estos ejes son arbitrarios, y por lo tanto, si le buscamos valores a esos ejes, en base a esos ejes, podemos ahora definir nuestro vector como algo que tiene un módulo, una dirección y un sentido. Y esto mismo lo podemos usar para describir fuerzas, desplazamientos, velocidades, etc. El tema es que este vector no depende de estos ejes. Entonces, tiene que haber una forma general de hablar del vector sin referirlo necesariamente a los ejes. Y eso es el concepto básicamente de tensores. Entes físicos, como esta velocidad, que para describirlo lo describimos con coordenadas, pero dependiendo de qué coordenadas usamos, me cambia las componentes de esa descripción, pero no me cambia lo que es el tensor. La velocidad del punto es única. El desplazamiento del punto es único. ¿Cómo lo escribo? Existen infinitas maneras de escribir. Si queremos usar estos ejes, por ejemplo, ese vector lo describo como 3, 4. Se mueve 3, se mueve 4. En la coordenada 1, en la coordenada 2. Y una forma de escribir este 3, 4 es o como un arreglo, o sea, una matriz, o podemos decir que se mueve 3 en la dirección 1, más 4 en la dirección 2, que estos son nuestros vectores base. Y a estos numeritos, que estoy llamando x1 o x2, se llaman componentes. Tiene una componente en una dirección, más una componente en la otra dirección. Entonces tenemos componentes y vectores base. Ahora, como dije antes, ese vector lo estoy, esta velocidad la estoy escribiendo de esta forma, con este arreglo, pero podía haber usado otros ejes. Y si yo elijo los ejes U1, U2, puedo escribir al mismo tensor, a esta velocidad, que es un tensor, al mismo tensor, como 5, 0, pero en base U. Y si voy a componentes, tiene 5, la componente 5 en dirección 1, más 0 en dirección 2. Y lo puedo escribir así, nuevamente como componentes y vector base, en coordenadas X, en coordenadas U, pero el vector es uno solo. O sea, estas dos cosas es cómo lo escribo en una coordenada, cómo lo escribo en la otra coordenada, pero el vector B es 1. El tensor es uno solo. Simplemente hice un cambio de base, pero no son... La velocidad del punto no cambió. No puedo decir que hay dos velocidades distintas. La velocidad no depende de los ejes. Cómo describo la velocidad puede depender de los ejes, pero no la velocidad en sí. Entonces, viendo esto de forma genérica, el tensor B lo describo como algo, como una suma de componentes por vectores base. Tiene una componente en un vector en una dirección, más otra componente en otra dirección. Esto describe genéricamente mi vector para cualquier vector base, y después a qué llamo E1 y a qué llamo E2 dependerá de mis coordenadas. En esta materia vamos a usar coordenadas
cartesianas, pero esta misma descripción se puede usar para coordenadas generalizadas, y este concepto de tensores es extremadamente útil para otras cosas de la física y otras cosas más complicadas, para describir entes físicos que están asociados a coordenadas, pero que ese ente existe más allá de las coordenadas. Entonces lo tengo que poder llamar de alguna forma genérica. La forma genérica es esta: componente más dirección, componente más dirección. Entonces se vuelve una sumatoria de componentes y vectores base. La sumatoria, cuántos términos tengo depende de mi espacio. Si estoy trabajando en R2, va hasta 2. Si estoy trabajando en R3, o sea, en el espacio, va hasta 3. Si estoy trabajando en físicas raras, podemos tener sumatorias a otro lugar, pero bueno, esta es la dimensión de mi espacio, que generalmente para nosotros va a ser siempre 3, porque voy a estar siempre trabajando en el espacio R3, en el espacio que nosotros entendemos espacio en el 3D, que es nuestra vida. Y como siempre, estos vectores van a ser una sumatoria de estos términos, vector base más componente, perdón, componente más vector base, como siempre va a ser una sumatoria. Directamente, cuando nosotros vemos que se repite un subíndice, suprimimos esa sumatoria y queda implícita acá. Siempre que tenemos el subíndice repetido, esto indica sumatoria sobre este subíndice. ¿Hasta cuánto? Hasta nuestro espacio. Estamos en el plano, 2. Estamos en una espacial, 3. Y esto es lo que se conoce como notación de Einstein o notación indicial o notación tensorial. Es toda la misma idea. Esta es esa notación, la sumatoria, está implícita en que se repitan índices. Y por lo tanto, no podemos tener más de 2 índices repetidos. O sea, no podemos tener el índice 3 veces, porque ya si tengo 2, indica una sumatoria. No puedo tener 3 índices iguales. De forma compacta es esa. Entonces, cada vector lo voy a escribir de esta forma, como componente con un índice más vector base con otro índice, y ese i que elegí ahí es totalmente arbitrario. Esto lo puedo llamar b, letra, no sé, k, e, k. O sea, lo llamo k para llamarlo algo. Total, esto lo único que me indica es que hay una sumatoria sobre k, porque en realidad lo que tengo es esto, una sumatoria sobre k. Si tengo 2, si estoy en R2, la sumatoria es de 2 cosas. Y estas 2 cosas después las podré describir en una terna X o en una terna U. Pero siempre tengo este vector B genérico, que es algo físico. Bien, esto era de forma compacta lo que es un tensor. Y después, en cuanto a la operatoria, entonces tenemos algún tensor, en este caso de orden 2, indicado por las 2 rayas que están por debajo. Cada vez que subrayamos algo y es un orden de tensor, entonces como hay 2 rayitas, orden 2, y un tensor de orden 1, porque hay una rayita abajo. Eso no es general, esa notación no se usa en todos lados. De hecho, vamos a ver que muchas veces nos, entre comillas, olvidamos de subrayar, porque cuando vemos sigma, ya sabemos que esto es el tensor de tensiones, que es de orden 2. Y como ya lo sabemos, la notación más común es escribir ese sigma en negrita, que a mano es muy difícil de hacer, pero cuando está en negrita suele indicar tensor, y después nosotros sabremos qué orden es ese tensor, porque estamos en el contexto correcto. Pero bueno, en principio tengo una cosa, un tensor de orden 2, un tensor de orden 1, que el tensor es independiente de las coordenadas, pero una vez que lo escribí de forma matricial, ahora sí estamos en una coordenada particular. Porque esas componentes, estos numeritos, dependen de la coordenada. Entonces, en realidad, cada vez que escribimos algo como arreglo matricial, tengo que indicar en qué coordenada estoy. Porque ahora sí, si yo, al igual que antes, B en X y B en U eran distintas, si yo estoy en X y
Z, y ahora quiero hacer una rotación de coordenadas a U, B, W, estos numeritos van a ser totalmente distintos. Si cambia mi coordenada, cambia mis componentes. Cambia mis componentes, pero no cambia mi tensor. El tensor es el mismo, simplemente las componentes de cómo lo describo es otro. Por lo mismo que dije antes. Cambio mis coordenadas, cambia cómo describo el desplazamiento. El desplazamiento es el mismo. No puedo decir que cambia el tensor de desplazamiento. Se desplaza lo mismo, simplemente uso otra coordenada para describir ese movimiento. Pero bueno, tenemos entonces dos tensores y ahora tenemos que hacer operatoria entre estos tensores. Lo primero que nos ponemos a hacer es cada uno de esos tensores lo escribimos de forma genérica. Si tiene orden 2, es algo de esta forma. T, I, J, I, J. Y llamé I y J porque me gustaron las letras. Podría perfectamente haber dicho que este T es un T, M, N, E, N, E, M. Es exactamente lo mismo. Perdón, este está mal porque lo transpuse sin querer. M, N, ahora sí. Primera con primera, segunda con segunda. Eso es muy importante hacerlo en el orden correcto. Y acá arriba usé M y N porque me gustaron. Acá abajo usé I y J porque me gustaron. Es exactamente lo mismo. Es una letra que elegí arbitrariamente. Y así es como yo llamé al vector, al tensor T. Siguiendo la operatoria, tengo que poner un nombre al tensor B. Y lo llamé BKEK. Elegí la letra K, el subíndice K, porque me gustó. Entonces tenemos ahora la misma cuenta, pero en notación inicial. Una vez que está en notación inicial, puede empezar a hacer operatoria con este tipo de notación. Lo primero que hago es muevo todas las componentes a la izquierda, porque las componentes son escalares, son números. Fíjense que estas son las componentes escalares. Las muevo a la izquierda y formo esto de acá. Es lo mismo, simplemente tiré todas las componentes a la izquierda. Una vez que tengo las bases ordenadas, ahora sí me fijo qué productos hay. Esta base con esta base, acá de forma implícita, no lo escribimos, pero se puede escribir de esta forma. Hay un producto tensorial, y el producto tensorial no se cancelan las bases, no dan nada en particular, simplemente están multiplicando las bases. Y acá hay un producto escalar. El producto escalar sí hace cosas. El producto vectorial también, pero no lo vemos. No lo vemos en la práctica, digamos. El producto escalar sí. Y el producto escalar entre dos bases me daban el delta de Kronecker. El delta de Kronecker es algo que si J es igual a K, delta JK es igual a 1, y si J es distinto de K, delta JK es igual a 0. Lo que termina logrando esto es justamente que cambie el I por el J por el K, o el K por el J. Y veamos por qué. Vamos a una pantalla en blanco, y voy a copiar esta misma cuenta, pero con ese delta. O sea, el producto de estas bases se transformó en este delta. Entonces podemos escribir esa misma cuenta como CIJ multiplicado por BK multiplicado por EI delta JK. Eso era lo que teníamos en la otra, hace un segundo en la diapositiva. Y esto, cuando lo vemos, como tenemos subíndices repetidos, entendemos que hay sumatorias. O sea, T y J, hay una sumatoria en K,
de 1 hasta 3. Hay una sumatoria en J de 1 hasta 3. Hay una sumatoria en I de 1 hasta 3. De T y J, BK, PI, delta JK. Y esa sumatoria es 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 cosas que se están sumando. Que no voy a escribirlas todas, pero podemos empezar a sumar como 1, 1, B1, 1, delta 1, 1, más, y esta es J1 y 1K1, más, hagamos 1, 1, el K2 y los otros 1, 1, 2, más, y así tengo que sumar 27 cosas que me dan esta sumatoria. Lo que sucede es que cuando delta es 1, 1, esto vale 1, y cuando delta es 1, 2, esto vale 0. Entonces todos estos términos se cancelan, y todos los términos donde el delta vale 1 sobrevive, y lo único que sobrevive es este pedacito. Porque justamente multiplicamos eso por el 1. Al hacer eso con los 27 términos, hay un montón de términos que se cancelan. Los únicos términos que sobreviven son los términos donde J es igual a K. Y si los únicos términos que sobreviven son los términos donde J son iguales a K, eso implica que acá arriba puedo hacer directamente J es igual a K, y por lo tanto cambiar J por K o K por J y hacer eso. Porque sé que los únicos términos que sobreviven son J igual a K, reemplazo J con K o K con J. Y eso me hace mi delta de Kronecker. Me transforma eso en eso. Vuelvo a lo anterior. Me transforma entonces en esto, lo que escribí recién. Eso de ahí ahora es un tensor de orden 1. Sé que es orden 1 porque tiene una sola base. Por lo tanto, esto de acá son las componentes de ese tensor de orden 1. El tensor lo llamé U porque me gustó la letra U para ponerle un nombre, y entonces el producto de estas dos cosas da como resultado un tensor de orden 1 que llamo U, que tiene estas componentes y estas bases. Nos falta desarrollar lo que son las componentes, que es lo que está abajo en la diapositiva. Ahora hablo de eso, pero antes recordarles que esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo porque el tensor T no es simétrico. Si T fuese simétrico sería lo mismo, si no, no lo es. Lo que había visto en clase es que cuando hacía esta cuenta era igual a esta, porque mi tensor de tensiones de Cauchy es simétrico. Pero si no, no puedo hacer esta igualdad. Y justamente acá, si hacen la cuenta, si quieren practicar, háganla con esto, van a ver que no les da esto, no les tiene que dar eso. Lo otro que voy a mencionar es que en este tipo de notación, este señor no existe forma de transponer un vector. El vector traspuesto en notación inicial es lo mismo. Porque, ¿qué es transponer? Si yo tengo un tensor de orden 2, pongamos el T y J, E, I, E, J, el vector T traspuesto lo que hace es justamente dar vuelta a los índices. EJ, EI. Eso es transponer. Da vuelta a los índices. Que esto es lo mismo, obviamente, que poner TJI, EI, EJ. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Si quiero hacer B, B que era BI, EI. Y B traspuesto, ¿qué sería?
no puedo dar vuelta a índices, no tengo nada que dar vuelta. Entonces, esto es lo mismo que B traspuesto. Que sí es una diferencia con álgebra, porque si yo tengo un vector, transponer mi vector era escribirlo de esta forma. Eso es algo de matrices, no aplica a tensores. No se puede transponer un vector en tensores. O sea, no se puede transponer un tensor de orden 1. O mejor dicho, se puede, pero te da el mismo tensor. Y por eso puedo hacer esta operatoria de esa forma tan bonita, por más que esto sea un vector columna. Porque no es un vector columna, es un tensor de orden. Bien, dicho todo esto, la respuesta es un poco innecesaria, hagamos lo que nos falta hacer acá. Esto dijimos que es un tensor. Si U es un tensor de orden 1, tiene esta pinta. 3 numeritos que tengo que poner ahí. Que se llaman U1, U2, U3. Esas son las 3 componentes. U1 es esto cuando I es igual a 1. Es decir, T1, J, B, J. ¿Y qué pasa acá? Tengo un J repetido. J repetido, ¿qué quiere decir? Sumatorio. Es decir, U1 es igual a T1 y ahora empiezo a sumar todos los J de 1 a 3. 1, B1, más T1, J2, B, J2, más T1, el J igual 3, B3. T1, 1, 4 por B1, menos 3, más T1, 2, fila columna, fila 1, columna 2, 6, por B2, 0, más T1, 3, 2 por 5. Y es esta cuenta que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho si tenían que justamente multiplicar este vector por esta matriz y estaban en álgebra? Perdón, al revés. Esta matriz por este tensor, por este vector, si estaban en álgebra. El orden es importante. Justamente hubiesen agarrado esta fila y multiplicado por toda esta columna. El tema es que esa misma cuenta la tenemos que saber hacer, o es conveniente saber hacerla indicialmente, que es esto acá, que es esto que hice ahí. Y esto lo puedo aplicar a cualquier cosa. Y a veces sirve hacer la cuenta indicialmente. Primero tenemos que hacer todo este pasaje para llegar a esto, y una vez que llegamos a esto, empezamos justamente a sumar todos esos términos, donde hay sumatoria por el índice repetido. Espero que esto haya servido de algo y no hayan sido minutos de grabación innecesarios. Hasta luego.